Los ejemplos en la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Sin embargo, no todos los estudiosos del género están de acuerdo en la preeminencia de Poe en el alumbramiento de la criatura. No falta quien se remita a la Biblia o a las mil y unas noches. Incluso los franceses han pretendido darle la paternidad de esta narrativa a Voltaire, quien en Sadi presenta una serie de razonamientos sutiles que tiempo después se ha dicho proceden de textos persas. Pero la sola presencia de un delito o una deducción no convierten a un cuento o a una novela en policíaco. Es tan absurdo como pensar que un niño personaje convierta un relato en infantil. El género policial no surge inmediatamente después de la creación del primer cuerpo oficial de policía en 1829, atribuido al inglés Robert Peel, pero tampoco arranca con las primeras averiguaciones ingeniosas que pueden rastrearse en las literaturas más antiguas. Todos los episodios literarios que tienen algo de detection, descubrimiento o averiguación, desde Edipo Rey y la célebre anécdota de Arquímedes, quien desenmascara a un joyero que había mezclado plata y oro en una corona que le encargó Hierón, rey de Siracusa, hasta los ingeniosos juicios de Sancho Panza en la ínsula Barataria, no son más que antecedentes de la narración policíaca. ¿Por qué? Porque mientras no se documente el origen oriental del relato policíaco, los argumentos más firmes de Occidente dicen que el relato policial es resultado de elementos culturales y sociales que permitieron la escritura de los crímenes de la calle Mor. Entre ellos destacan dos: la inteligencia, que se expresa en las deducciones, y lo irracional, que se manifiesta en los hechos sangrientos. Así, la novela policial armoniza las exigencias intelectuales que heredó el siglo XVIII, el siglo de las luces, la edad de la razón, con un conjunto de elementos caros a los escritores románticos, como el interés por lo misterioso y por los seres que viven fuera de la ley. Entre ellos se contarán, muy señaladamente, los detectives aficionados. Es por esto que hasta el siglo XIX, un escritor romántico, Edgar Allan Poe, escribió el primer relato verdaderamente policíaco, mixtura de razonamiento agudo y hechos sangrientos. Antes de continuar, apuntemos una definición justa para los espíritus quisquillosos y los lectores que gustan de ir pasando firme en cada página. Dicha definición revela todas las contradicciones que se ciernen sobre el género. Abrucito. ¿Cómo designar con precisión algo que se parece a un jeroglífico, o a una novela popular, Gaboriau, a un cuento de capa y espada, Gaston Leroux, a un drama romántico, Maurice Leblanc, a una refinada partida de ajedrez, Van Dyck? Algo que tiene un poco de todo esto y un poco más que todo esto? Sin embargo, es evidente que existe entre obras tan diversas un punto de contacto con una cierta similitud. El misterio caracteriza a la novela policial. El razonamiento que explica el misterio forma parte también de la novela policial. Misterio, investigación. He aquí los dos elementos esenciales, cuya fusión, siempre laborista, siempre incompleta, ha dado origen a este género extraño que se llama, valga la vaguedad del término, novela policial. Fin de cita. En efecto, el relato policial, hijo del romanticismo y del siglo de las luces, fue moldeando su ser con elementos tomados de la novela de aventuras, la folletinesca, que ponía toda su voluntad en interesar cada vez más a sus lectores y llegó a la resurrección de los héroes, hecho que se explotaría en relatos tan diversos como los protagonizados por Sherlock Holmes, Rocambole y Héctor Velasco, la gótica e incluso la del oeste. Elementos decisivos para la conformación de este nuevo rama de la narrativa fueron el auge de las ciudades y la creación de los cuerpos de policía. La raíz etimológica polis, que alude a la ciudad, encuentra aquí todo su sentido. Amén de la existencia de un público lector que habría de ser determinante. Ambrosito. La afirmación del género se debió más a un interés comercial y a una demanda del público que al prestigio artístico de una obra o a una exigencia histórica sentida y expresada por los escritores. Aunque hay que tener presente que los mismos escritores, precisamente para satisfacer esa demanda y hacer efectivo ese interés comercial, tuvieron que interpretar la sensibilidad y el gusto.
las exigencias de la masa de los lectores. En tercer lugar, tratándose de un género popular, hay que entender como un género dirigido a un público mixto, heterogéneo, integrado en su mayoría por sectores menos cultos. Expresa, en cierto modo, algún sentimiento simple y fundamental. Está menos sujeto a la variación histórica y es, en consecuencia, más tenazmente tradicionalista. Cierre esto. Al momento de establecer los orígenes y los límites del género, hay que tener presentes las especificaciones que han hecho sociólogos como Lucas, quien observó interesantes correspondencias. Abro cita. Mientras las primeras narraciones de esta índole, como las de la época de Conan Doyle, se apoyaban en una ideología de la seguridad y eran la glorificación de la omnisciencia de los personajes encargados de velar por la seguridad de la vida burguesa, en las novelas policíacas actuales privan la angustia, la inseguridad de la existencia, la posibilidad de que el espanto irrumpa en cualquier momento de esta vida que transcurre aparentemente fuera de todo peligro y que solo por una feliz casualidad pueda estar protegido. Fin de cita. Estas palabras nos remiten a la novela negra, merecedora del siguiente paréntesis, que deriva de escritores norteamericanos como William Faulkner y Ernest Hemingway, que del relato de Enigma. Javier Coma, en la novela negra, afirma que el contexto en que ella surge es el tiempo de los gángsters y de las rubias platinadas, una época marcada por el progreso tecnológico en donde el amo y señor es el Ford, ya con puertas y techo. Es la época de la ley seca, promulgada el 1 de enero de 1920, que entraba en franca oposición con la liberación de costumbres que habían traído la industria y los medios de comunicación masiva. La prohibición para fabricar, vender y ingerir alcohol vino acompañada del clandestinaje, que se convirtió en un gran negocio. La convivencia de las autoridades con las bandas o gangs abrió la época del pistolerismo, que medraría no solamente con la bebida, sino con la prostitución, el boxeo, las carreras de caballos y las apuestas en general. En medio de esta sociedad violenta, donde el crimen era cosa corriente, los pulps, que deben su nombre al papel de pulpa, oscuro y barato, en que se imprimían historias llenas de acción, dejan a un lado los relatos de ficción científica, brujería, westerns y aviación para ceder un espacio cada vez mayor a los detectives. Es aquí donde germinó la novela negra, hecha a imagen y semejanza de una sociedad ruda, dominada por bandas de criminales. El detective vino a ser entonces, junto con el periodista y el abogado honestos, un mito que encarnaba las apariciones de orden y justicia. Es muy sintomático que algunos escritores de novela negra hayan sido detectives antes que novelistas. El paradigma es, naturalmente, Dashiell Hammett. La novela negra, nacida en la revista norteamericana Black Mass, alrededor de 1922, recibió tal denominación en Francia cuando, en 1945, Marcel Duhamel creó la serie de Noir, en la presentación de uno de los primeros volúmenes, El Pequeño César, de W. R. Burnett. Se decían cosas como esta, abro cita. El lector desprevenido debe desconfiar. Es peligroso poner en menos de cualquiera los volúmenes de la serie Noir, El aficionado o los enigmas a los Sherlock Holmes. A menudo no encontrará en ellos lo que busca. Y tampoco un optimismo sistemático. La inmoralidad, además, es admitida generalmente en esta clase de obras con el fin de que sirva de contrapeso a la moral tradicional y la encontramos en igual medida que los buenos sentimientos y que la amoralidad misma. Su espíritu rara vez es conformista. Leeremos acerca de policías más corrompidos que los malhechores a quienes persiguen. El simpático detective no siempre logra descubrir el misterio. A veces ni siquiera hay misterio y otras ni siquiera un detective. Pero entonces solo queda la acción, la angustia, la violencia, bajo todas sus formas, en especial las más viles, la tortura y la masacre. Fin de cita. La novela negra ha sido una ficción en torno al crimen y no siempre sobre un crimen, porque en múltiples ocasiones esta narrativa atiende al acto delictivo más como una posibilidad o como una atmósfera que como un hecho consumado. Si consideramos que la novela negra se caracteriza por estar cerca de la literatura artística que de la novela de enigma, entenderemos que, en México, quienes más se aproximan a ella fueron Rafael Bernal con El complot mongol y Paco Ignacio Octavio II con No habrá final feliz. Esto sin olvidar Sobre esta piedra de Carlos Eduardo Turón.
Una novela brutal en la que un ladrón y asesino que se convierte primero en soplón y luego en agente de la policía secreta narra su vida, su atroz e ignominiosa vida como la calificó José Revueltas. Pero la narración es más que una novela negra y también, en esa medida más artística, va más allá de la exposición de brutalidades y llega a un cuestionamiento radical, no solo de los mexicanos, sino del género humano todo, muy a la manera de Jean Genet o Luis Ferdinand Celi. Bueno, estas son lo que el doctor ha investigado y damos paso pues a que ustedes puedan hacer preguntas para que el doctor también pueda responderlas. Sí. Buenas tardes. Bueno, es como entre comentario y entre pregunta en realidad. Primero, pues que algo que menciona y que es cierto y que no me había notado tan prominentemente, pero es verdad que hoy en día la novela que incluso ya no se le considera tanto detectivesca, ya se va más por la idea nada más policial como tal, ya no se, ya no hay detectives como tal que sean como protagonistas. Y pues ya no existe como esta imagen glorificada como lo que vendría siendo Hércules Poirot o Sherlock Holmes en su momento. Así que ese es un cambio que también me parece muy interesante porque pues se da el enfoque más al crimen mismo que al que según lo resuelve, digamos. Bueno, eso para empezar. Y bueno, sobre esa misma línea, preguntar si incluso dentro de esto, digamos, de este contexto y de estos, de los nuevos textos más contemporáneos de lo policial, se puede conseguir como la imagen del detective aún, o si ya se ha alejado tanto que ya no se puede como concebir al menos de una forma que se alinee al menos con su concepción inicial. Disculpen el chorro de voz. Eh, Esta literatura ha evolucionado como evoluciona la sociedad y evoluciona el tiempo. Por eso es diferente. Y lo que hoy vivimos se llama narconovela. Es una novela donde el crimen se ha engrandecido de una manera brutal. Ya no hay detectives. Ahora tendremos a García Harfuch, el ejército, a la marina. Pero pero todavía se escriben narconovelas con personajes, libros de ficción, pero pues el crimen ha devorado cualquier ficción, cualquier invención sobre el crimen. Ahorita estamos en un momento de una gran transformación. ¿Hacia dónde vamos a evolucionar? No se sabe, es muy pronto todavía para poder decir a dónde vamos. Buenas tardes, primero que nada. Justamente yo había visto que la conferencia principalmente incluía el título de narconovela y que luego se tuvo que cambiar. Y me quedé pensando si justamente había alguna relación respecto a la novela detectivesca a la narconovela. Yo quería preguntarle en ese caso pues justo qué retos hay ahorita con el llamar narconovela o el querer tratar ese tópico en la actualidad, ¿no? Porque justo con todo el tema de violencia y todo eso, pero a nuestro contexto de literatura y de lo cultural y académico, ¿qué retos hay o qué tenemos que afrontar para poder tratar ese tema? Porque pues antes había, ¿no? Con Rascón Banda, en Contrabando y la mayoría de la literatura de Rascón Banda pues está basada en la narconovela, ¿no? La primera, justamente, ¿no? Y también he leído, por ejemplo, no sé si usted ha leído a Alejandro Paniagua, que igual mezcla esos temas. Bueno, no es tanto narconovela, pero pues trata de cerca cuestiones del crimen organizado. ¿Usted cuál ve los altibajos?
Buenas tardes. Bueno, es como entre comentario y entre pregunta en realidad. Primero, pues que algo que menciona y que es cierto y que no me había notado tan prominentemente, pero es verdad que hoy en día la novela que incluso ya no se le considera tanto detectivesca, ya se va más por la idea nada más policíaca como tal, ya no hay detectives como tal que sean como protagonistas. Y pues ya no existe como esta imagen glorificada como lo que vendría siendo Hércules Poirot o Sherlock Holmes en su momento. Así que ese es un cambio que también me parece muy interesante porque pues se da el enfoque más al crimen mismo que al que según lo resuelve, digamos. Bueno, eso para empezar. Y bueno, sobre esa misma línea, preguntar si incluso dentro de esto, digamos, de este contexto y de estos, de los nuevos textos más contemporáneos de lo policial, se puede conseguir como la imagen del detective aún, o si ya se ha alejado tanto que ya no se puede como concebir al menos de una forma que se alinee al menos con su concepción inicial. Disculpen el chorro de voz. Eh, Esta literatura ha evolucionado como evoluciona la sociedad y evoluciona el tiempo. Por eso es diferente. Y lo que hoy vivimos se llama narconovela. Es una novela donde el crimen se ha engrandecido de una manera brutal. Ya no hay detectives. Ahora tendremos a García Harfuch, el ejército, a la marina. Pero, pero todavía se escriben narconovelas con personajes, libros de ficción, pero pues el crimen ha devorado cualquier ficción, cualquier invención sobre el crimen. Ahorita estamos en un momento de una gran transformación. ¿Hacia dónde vamos a evolucionar? No se sabe, es muy pronto todavía para poder decir a dónde vamos. Buenas tardes, primero que nada. Justamente yo había visto que la conferencia principalmente incluía el título de narconovela y que luego se tuvo que cambiar. Y me quedé pensando si justamente había alguna relación respecto a la novela detectivesca a la narconovela. Yo quería preguntarle en ese caso pues justo qué retos hay ahorita con el llamar narconovela o el querer tratar ese tópico en la actualidad, ¿no? Porque justo con todo el tema de violencia y todo eso, pero a nuestro contexto de literatura y de lo cultural y académico, ¿qué retos hay o qué tenemos que afrontar para poder tratar ese tema? Porque pues antes había, ¿no? Con Rascón Banda, en Contrabando y la mayoría de la literatura de Rascón Banda pues está basada en la narconovela, ¿no? La primera, justamente, ¿no? Y también he leído, por ejemplo, no sé si usted ha leído a Alejandro Paniagua, que igual mezcla esos temas. Bueno, no es tanto narconovela, pero pues trata de cerca cuestiones del crimen organizado. ¿Usted cuál ve los altibajos con lo que luchamos como escritor o como los que buscan ser escritores y que buscan tratar este tema de la narconovela? Mire, en, en la fundación, que era la Fundación Octavio Paz, ahora se llama Fundación para las Letras Mexicanas, me invitaron a dar una conferencia sobre novela policial. Y yo me refería a los autores mexicanos más conocidos. Y ahí, cuando se acaba la conferencia, los alumnos ponen en un papel la opinión y las preguntas para que uno se las lleve. Y entonces había una pregunta constante que me había faltado la narconovela. Pero eso fue hace muchos años, y yo me quedé pensando, la narconovela es policíaca, sí. ¿Qué caracteriza la novela policíaca? Un delito, un enigma, la inteligencia para resolverla, la fuerza. Entonces, todo esto está en la narconovela, pero elevado a la N potencia. Sí,
Bien, su compañero Lucía, a contrabando, una novela de Víctor Hugo Rascón que es sobre todo dramaturgo. Él ganó un premio de novela, creo que fue José Rubén Romero, con esa novela. Era la primera narconovela que se escribía, pero no fue la primera novela que se publicó. ¿Por qué? Porque la novela de Rascón Banda, ubicada en su pueblo, en Santa Rosa, Chihuahua, tenía los nombres reales de los personajes que todavía estaban vivos. ¿Sí? Entonces, por eso dijo, no la publiquen hasta que yo me muera. Y se fue rápido porque le dio un cáncer brutal. Y entonces, antes se publicó una novela que se llama El cadáver errante, de un escritor que se llama González Martín. Es un excelente escritor, tiene una obra inmensa. Tiene una trilogía que es un paisaje de lo que ha sido la corrupción de la Ciudad de México y la política. Pero Trey es un personaje singular que no se mide cuando va a decir las cosas. Y a la gente no le gusta eso. Se peleó con la directora, con la Junta, cuando era Consuelo Sáizar. Él le llamaba la dama de las gemelas. Nunca se lo iba a perdonar. Y Octavio le decía, Octavio Paz Cagarrotes. Eso nunca se lo iba a perdonar. Y él, por toda la obra que tenía, quiso que se la modificara el Fondo de Cultura Económica. Nunca le respondían y se fue a encadenar una vez afuera de la feria del libro. Para que la viera. Y no le sirvió porque le dieron vueltas y nunca se lo. Entonces Martreix es el actor de la primera novela, la novela. Y volviendo a Víctor Hugo, y él no quiso que se publicara su novela hasta que se muriera, pero no es la norma. Hay otros escritores con casos diferentes. Hay un escritor, ya murió también, Gerardo Cornejo, escribió una novela que se llamaba Justino Judicial, y era la historia de un policía que nació sin un testículo. Por andar de mafioso, le juntaron el otro. Entonces, es que imagínense las aventuras de un personaje así. Y Gerardo tenía una cabaña ahí en la sierra de Sonora. Entonces un día estaba sentado fuera de su cabañita y vio que empezaban a subir, zigzagueando varias trocas que eran de narcos, ¿no? Entonces empezó, pues, ya leyeron mi novela, ya vieron lo que pasa. Y llegaron, se estacionaron. Y le dijeron, ¿usted es el escritor Gerardo Cornejo? Y él dijo, sí. Entonces, ya venimos a darle las gracias por lo que escribió de los otros. Y empezaron a bajar parrillas, carne, cerveza, músicos, porque no habían leído la novela. No habían leído la novela. Alguien les platicó. Gonzalo Martré sí da los nombres reales de los personajes. Salinas es Salinas, Cedillo es Cedillo, pero él nunca le ha dicho nada. Y él tiene la idea de que no le hace nada porque nadie lee. Pero eso no es definitivamente cierto. No. El panorama es muy diverso. Otro autor que escribe del narco, esto, a ver si me memoriza, se llama Guillermo, su segundo apellido es Vizcarrón. Él escribió una novela que se llama Pasito Tuntún. A ver si ponen en su oráculo Pasito Tuntún. ¿Cuál es su primer apellido? Ponga Pasito Tuntún. Pasito Tuntún. Ojalá se Guillermo Rubio y de Vizcarrón. Guillermo Rubio de Vizcarrón había sido policía judicial. Fue de la Brigada Blanca, el grupo criminal acabó con los guerrilleros. Entonces, él pues, se hizo viejo y ya no andaba en eso. Y buscó trabajo. Y le dieron trabajo de chofer del director del periódico La Jornada, porque necesitaban
un chofer que fuera guarura, que antes unos jóvenes estaban repartiendo propaganda subversiva, ¿no? Llevaron a la jornada varios sobres y la recepcionista se empezó a acomodar en los casilleros de los trabajadores de ahí. Como sobraron varios, le dijo al policía que saliera a regresar solos a ese gol. Pero en el coche en que iban se había quedado otro muchacho. Y cuando vio salir el policía corriendo, creyó que iba sobre su amigo y lo mató, el que se quedó en el coche. Mató al policía, se armó una balacera, se fueron y a uno de ellos le dieron ganas de orinar en la calzada de Tlalpan. Se orillaron y los agarró el patrulla. Y ahí vieron que ellos habían sido los que habían baleado la jornada. Entonces fue cuando buscaron un chofer que fue a Baruna y allí le dieron trabajo a Rubio, porque Rubio era matón. Ya se murió, pero era matón. Y andaba con el director de la jornada y llevaba a ver a pintores, a gente famosa que ve en el propio nombre. Y él se iba de chofer, platicaban, y siempre platicaban sus aventuras de malandro. Y la gente le decía, ¿quién escribes todo eso que me estás contando? Y un buen día se decidió y escribió esa novela que se llama Pasito Tuntún. Uno puede pensar que es una novela cómica, como que ven ustedes que Pasito Tuntún es la música de fondo de la risa en vacaciones. Y uno pensaría que es jocosa, pero no es cierto. Es una novela tal. Y ahí Rubio pone todo lo que vivió cuando andaba con los malos. Su personaje se hace licuados con corazones de sus enemigos. Es una locura. Les echa copiar. Entonces, cuando se presentó esa novela, yo quería ir, no pude. Pero un día me hablaron mi trabajo y era Rubio y me dijo, oiga, quiero dar un libro mío. Y le digo, ya lo leí. Dice, pero yo le quiero dar una libreta autografiada. Y, y nos vimos y hasta nos hicimos amigos. Y era muy terrible conversar con él, porque siempre hablábamos de esos temas, pero en esos temas él había sido protagonista. Y yo pues, tenía miedo, la verdad. Pero lo veía, ya ven, los matones nunca se sientan de otro modo que no sea con la espalda a la pared o van volteando. Y no se sentaba así. Y platicábamos y de repente me decía, bueno, ya no te voy a decir más de tu propia seguridad. Y pues, fue un caso muy interesante porque después de Pasito Tuntún escribió como 6 novelas. Entonces, Rubio, si quieren tener una noche de insomnio, lean a Guillermo Rubio de Pizcarrondo. Pero además muy interesante porque son novelas realistas y lo que él cuenta es todo lo que él vio. Me acuerdo cuando detuvieron ¿cómo se llama? Sandra Reina de él me dijo, no, esa vieja es pendeja, este. Yo estuve con él, no, había conocido a sus amantes, trabajaba con toda esta gente. Y en esa medida, Rubio destaca sobre todos los narconovelistas, porque tiene la experiencia de los demás, ¿no? Pero ustedes ya saben que hay otro elemento muy importante. Hay personas que sus papás los hayan mandado a estudiar al extranjero, a estudiar idiomas, y sean muy cultos. Cuando se ponen a hacer novelas, hacen novelas muy flojas. Pero Rubio, que no tenía educación universitaria, escribía extraordinariamente bien. Eso es como dice el dicho, ¿no? Aunque natura no da, Salamanca no lo presta. Y Rubio nació con esa capacidad para escribir. Hace rato les estaba hablando de Martire. Martire ahorita tiene 96 años y sigue escribiendo. Hasta la fecha tiene 5 novelas, más todas las novelas
de la ciudad y libros que tienen que ver con la farándula, porque imagínense, tiene 96 años, todo lo que vivió. Él es químico de profesión y uno de sus trabajos era inspector de alcoholes. ¿Qué era eso? Sí, se metía en todas las cantinas, sobre todo a todos los cabarets, a todos los lugares de cariños, ¿no? Siempre le daban una mesa de triste y le ponían una botella, porque iba a hacer un informe de eso. Entonces, toda esa experiencia la pone en su novela, ¿no? Hay muchos otros autores sobre este género, pero creo que como Martrey, como Rubio, no hay. Taibo es un niño de pecho junto a ellos. Además de que es hora de que veamos el valor de Taibo. Taibo escribió muy mal, no revisen, es muy descuidado. Y es el novelista policíaco por antonomasia. Pero eso para la gente ignorante, porque la gente que ha leído, pues no, no sé cómo es. No sé si tengan otra pregunta. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bueno, a mí me gusta mucho la ficción detectivesca y pues yo quería preguntarle, ¿no? ¿Qué relación encuentra entre esta ficción con otros géneros, por ejemplo, el noir o la novela psicológica o la literatura fantástica? La novela política, la novela negra. La novela negra es una novela policíaca, pero tiene tiene acentuado el señalamiento social. Es una novela muy crítica. Por eso a veces se dice que la novela policíaca no es artística y la negra sí. Ricardo Garibay dijo que la novela policíaca era una adivinanza de 200 páginas para idiotas. Para mí. Para idiotas. Sí, para mí. Entonces, eh, tiene razón en cuanto se le refiere a las novelas puramente de enigma, pero no tiene razón en la medida en que muchos autores que nada más les gusta esta ficción. Por ejemplo, ¿quién? Borges. Borges fundó una colección de novela policíaca que se llamaba El Séptimo Círculo y él hacía las traducciones con su mamá y con otros autores como Juan Carlos Zanetti. Esa fue una colección de puro enigma. Entonces, no hay ninguna superioridad entre novela policíaca y novela negra. Además, tampoco es una producción la negra de la policíaca, porque al mismo tiempo estaba escribiendo Agatha Christie y Dashiell Hammett. Eso se sabe cuando lees, cuando te informan. Eso es la novela policíaca y la novela negra. Y sobre la fantástica, pues la fantástica es un género aparte. Es un género aparte, es un texto realista que en un momento determinado despliega hacia lo inverosímil. Ahora, hay que ver que hay contemporáneamente, hay muchos autores que revuelven todo, ¿no? Entonces ya depende del lector si lo siguió o lo bota a la basura. ¿Tú ibas a preguntar algo? ¿Alguien más? ¿Todo claro? Claro. Muchísima información. Muy Yo solo quisiera saber cómo es que o sea, ¿en qué momento usted decidió tomar la decisión de especializarse en, en este género? Es una pregunta interesante para un profesor universitario. Lo que pasa es que ahora soy profesor universitario y tengo posgrado
pero no siempre es así en nuestras vidas, en sus vidas. Yo trabajaba en una revista, la revista Tiempo, Mundo Martínez Guzmán, y cuando salía, me iba con unos amigos a un bar que estaba cerca, a Bucareli, y una vez pasamos por una librería de viejo, en donde encontré una antología que había escrito un libro que se llamaba El cuento policial latinoamericano, y la compré, un libro raro, y empecé a ver ahí los nombres de Borges, de Bioy Casares, de muchos autores, pues, yo no tenía idea. La leí con admiración, pero luego me pregunté, ¿y qué hay en México? Y fue entonces que empecé a averiguar. Y compraba en unos saldos que vendían en una tienda que se llamaba Almacenes García. Que se llama Cuidado con el perro. Sí. Ahí había unas grandes mesas con libros que traían de España, de la editorial Bruguera. Y eran muy baratos, casi los regalaban. Y yo leía esos libros y sobre ellos escribía la revista Tiempo. Y un día llegó también una colección que hacía Ricardo Pigli en Buenos Aires, de cine de tiempo contemporáneo. Entonces ahí empecé a leer lo que hacían los argentinos. Y un día que estaba de ocioso esperando a mis amigos para ir a la cantina, este, dije, ¿cómo encontraré algún personaje mexicano? Y me puse a ver los nombres que estaban en la antología de María Elvira Bermúdez. Rafael Bernal, la misma María Elvira, Antonio Elú, era Rafael Bernal, Rodolfo Silva. Bermúdez, y agarré el directorio telefónico y a ver, y que Marco me contestó una voz así como la de ahora, que fumaba mucho. Y le pregunté, ahí vive la escritora María Elvira Bermúdez. Y me contestó, soy. Ya le dije, me gustaría hacer una entrevista para mi revista. Y ella vivía como a 3 cuadras de donde estaba la revista donde yo trabajaba. Y la fui a ver y platicamos muy a gusto. Y nos hicimos amigos, porque ella tenía en su casa una tertulia en la que regalaba ron y sándwiches. Tenía un sillón como de hada madrina. Y los jóvenes de aquel tiempo, José María Espinosa, Agustín Ramos, Alejandro Toledo, hasta Christopher Domínguez iba. Entonces, ya nos los sándwiches. Claro, y le gustaba platicar con nosotros. Pero ella vio que yo tenía predilección por lo policíaco y ya me citaba aparte. Y platiqué mucho con ella de eso. En ese tiempo también supe que nació Taibo. Y yo lo leí, me gustó y escribí de él. Y María Elvira dijo, ¿cómo te puede gustar eso? Es pura violencia, puras vulgaridades. Dije, bueno, y esa fue la ruptura después de que fuimos muy amigos y ella fue hasta la protectora conmigo. Cuando le dio cáncer y le internaron, y estaban estos amigos, y Nacho Trejo le dijo, oye, María Elvira, ¿no quieres que llamemos a presentar para que se despide? Y María Elvira dice, o sea, me acabó odiando por yo haber escrito de Taibo, que es un canalla. Es que salía una historia muy larga, ¿no? Entonces, después en la UNAM tuve un maestro llamado Humberto Batiz, que era un ogro. Sí. Y la entrevista que yo le hice a María Elvira Bermúdez, se la llevé a Batiz. A ver si me la publicaba en el suplemento sábado de un Amazon, que fue el mejor durante muchos años. Sí. Y no salía, y un día le pregunté si no le había gustado. Y me dijo, la tiene Enrique. Chingados es Enrique. Y era Enrique Lubet, el director de una revista muy famosa que se llamó Comunidad con así. Era una revista de cantor, monográfica. Entonces lo fui a ver y me dijo, ya voy a sacar tu entrevista, porque hice un número de esa revista monográfica dedicada a los detectives. Y me dice, y ya le digo, bueno, muchas gracias. No, 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 no te vayas, espérate. Me voy a ir a dirigir revistas en Excelsior.
¿quieres colaborar conmigo haciendo una plana de literatura policíaca? Y le dije, sí. Y ahí con Lubet estuve pues, bastante tiempo. Cada semana escribía sobre un autor diferente. Hasta que ya no pude porque él la quiso hacer monográfica y él imponía el tema. Literatura policíaca y cocina. Literatura policíaca y aviones. Entonces, Ya vio, ¿no? pero aquí viene otro hecho curioso. Yo era maestro de CCH, me acuerdo. Y a la dirección me hablaron cuando nunca me hablaba nadie. Y era Emanuel Carballo. Y me dijo, oiga, yo he visto lo que escribe usted. ¿No le gustaría colaborar conmigo? Dije, pues claro, sí. Iba a dirigir el suplemento del periódico El Día, que se llamaba El Gallo Ilustrado. Entonces dijo, venga a mi casa tal día. Una, y, y ahí conocí a gente pues ya profesionista. Pues, y de repente Carballo dijo, quiero que me digan un tema que dominen bien para que hagamos el segundo número monográfico del Gallo Ilustrado. Me dijo, ¿tú qué tema dominas? Y le digo, cuento policíaco. Ni tanto dominaba, pero sí sabía. Me dijo, bueno, tienes 2 semanas. Y se lo llevé y fue un número monográfico del suplemento del Gallo Ilustrado. Yo creo que le gustó mucho a Carballo. Carballo, como Gatis, eran tremendos, eran los que eran. Y salió muy bien el suplemento. Un día entré a la librería de Bellas Artes y vi un libro blanco. La portada tenía una abeja quemándose una vela con una pistola. Y dije, esto me interesa. Y era lo que yo había escrito en El Gallo y que Carballo lo convirtió en uno de sus libros de la editorial Bien. Y así, ya se fue. Y luego, pues, cuando me invitaban a aprender de lo mismo, aunque yo escrito de otras cosas también. Pero pues ya no me cuesta trabajo porque ahora estoy en algo de la conovela y es una continuación de lo policíaco, pero en otra espalda. Acabo de terminar un libro sobre la novela de la selva en América Latina. Muchos años. Salió hace 2 años que vengo en Navarra. Y la policía pues no me cuesta trabajo y además he seguido novelas de este tipo. Ya no hay más preguntas. Bueno, Ahora voy a cantar. Para pasar a... ahora todos escribimos, ¿ves? Ya nos dieron todas las. Entonces voy a dar lectura a Constancia, esta conferencia. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Filosofía y Letras, otorga el presente reconocimiento al doctor Vicente Francisco Torres por haber dictado la conferencia La ficción detectivesca y otras literaturas, dirigido a docentes y estudiantes de la licenciatura de Lengua y Literatura Hispanoamericana en el marco del quinto ciclo de conferencias UNAM-UAS el día viernes 4 de noviembre del 14, ¿no? Del 2025. Por la cultura y la justicia social, Tlaxcala, 14 de noviembre de 2025, firma el director, el maestro Hugo Pérez Olivares, y la coordinadora de la licenciatura, la maestra Jacqueline Bernal. Muchas gracias. Y muchas gracias por esta conferencia. Gracias. Bueno, también gracias al público que nos acompañó, a quienes nos pudieron ver en la transmisión. Y en su... Para
entendimos yo.